acomodaba que lo tuviera de esta manera. Aquí en el Larson, primero manejan límites Battery infinitos, fully charged. más o menos en las primeras 100 páginas. Me parece que como en la página 56 a la 90 más o menos. Pero aquí si se fijan, si pueden observar, estamos en la página 125. Y ahora volvemos a trabajar con el otro tipo de límites, ahora al infinito. Es decir, cuando la x tiende a infinito o a menos infinito. Entonces, bastante extraño. Lo que voy a tratar de hacer es extraer las dos secciones, la sección de límites infinitos y esta que vamos a ver el día de hoy, de límites al infinito, para ponerlas en un solo PDF, que le vamos a llamar pues simplemente así, límites infinitos, ¿no? O al infinito o infinitos. Ahora, aquí podemos ver entonces, al menos de manera gráfica, algo que hemos venido haciendo, algo que hemos venido discutiendo ya bastantes veces. La gráfica de la función nos dice muchas propiedades, o sobre todo nos da ideas de cómo se puede comportar la función. En este caso, además, en el Larson hacen una pequeña tablita en la cual, si ustedes se fijan, pues básicamente nos está diciendo que cuando nosotros nos vamos hacia infinito positivo o negativo, esta tablita de aquí, déjenme le pongo un marcador aquí en esta, prácticamente nos está diciendo que a medida que nos alejamos del origen, la función se vuelve prácticamente 3. Está muy cerquita de 3. Entre más grande se va haciendo la x, ya sea a la izquierda o hacia la derecha, se va acercando mucho a lo que es el valor 3. Eso resulta que tiene ciertas implicaciones, al menos implicaciones algebraicas. Nosotros podríamos deducir que esa es una asíntota horizontal, es decir, que el límite al infinito es igual a 3, hacia cualquiera de los dos lados, infinito positivo o negativo, a partir de lo que es la forma de nuestra función. Si ustedes se fijan, si recuerdan su curso de álgebra de nivel medio superior, uno de los temas es división de polinomios. Entonces aquí, a final de cuentas, pues es una división de polinomios. Y ustedes díganme, cuando hacen 3x cuadrada, lo dividen entre x cuadrada más 1, díganme aquí cuál es el cociente y cuál es entonces acá el residuo, por favor. Un pequeño tema que tuvieron que haber visto en su curso de álgebra de nivel medio superior, división de polinomios, que por cierto, pues lo vamos a seguir utilizando de repente. El cociente creo que es 3. Bueno, mejor la... Bueno, aquí de hecho lo importante pues es precisamente eso, ¿no? El cociente va a ser 3, es decir, esta función, en lo que su compañero nos hace favor de calcular el residuo, esta función 3x cuadrada entre x cuadrada más 1, prácticamente la podemos escribir como 3 más lo que vamos a poner como residuo todavía entre el divisor, x cuadrada más 1. Y de hecho ahorita vamos a ver unos pequeños teoremitas que nos van a ayudar a encontrar este tipo de límites de una manera un poco más rápida. Y no solamente este tipo de límites, también lo que le vamos a llamar las ecuaciones de las asíntotas, al menos las asíntotas horizontales. Creo Y de que hecho también también es generalmente... 3, ¿no, profe? 3, Es bueno, menos menos 3, 3. ¿no? Ajá, perdón, menos 3. Negativo. Sí, Ajá, sí, sí. así es. Entonces, aquí, cuando nosotros vayamos a aplicar límites al infinito, nos conviene verlo de esta manera, porque resulta que entonces aquí, si se fijan, ya tenemos una constante. Cuando aplicamos límites, todavía en la parte de teoremas de límites, pues aquí se vuelve el límite de una constante más este límite cuando la x tiende a infinito. Y pues ahorita vamos a ver que este siempre converge a 0. El valor de este límite, de este de aquí, este tiende a 0 cuando x tiende a infinito. O menos infinito, de hecho. De hecho, es un pequeño teoremita que vamos a ver ahorita más adelante. Pero lo importante que es, bueno, a partir del comportamiento algebraico de la función,
viéndolo de esta manera como cociente más un residuo entre el mismo divisor de siempre, pues podemos identificar que tenía que irse al 3. No había otra opción. A medida que nosotros nos alejamos de lo que es el origen, pues no le queda otra opción más que irse al 3. Porque resulta que esta parte del residuo todavía entre el divisor, pues es algo que se va a ir a 0. Ahorita vamos a ver ese pequeño teoremita. Por mientras, aprovechando, pues aquí también de manera gráfica, es algo bastante bonito, es como una pequeña campana, o al menos es la forma que casi siempre le llamamos a este tipo de gráficas. Es una campana invertida. Si ustedes recuerdan su curso de probabilidad, habrán visto una campana que era así, que de hecho se le llama campana de Gauss. Bueno, pues esta tiene más o menos la misma forma, pero al revés. Es una campana invertida de alguna manera. De hecho, la campana de Gauss que ustedes conocen también tiene una asíntota, que es precisamente el eje de las X. Es decir, en el límite, cuando la X se va hacia infinito o hacia menos infinito, resulta que ya la gráfica está demasiado pegada a lo que es el eje de las X. Está tan pegada que de hecho ya podríamos considerarla como que es un 0. Esta parte de aquí la van a ver, la van a demostrar tal vez cuando lleguen a su curso de cálculo aplicado o en el de probabilidad de estadística también. Pero generalmente es un ejemplito muy bonito que se maneja en cálculo aplicado, porque pues ahí aparecen un tipo de límites un tanto extraños. Y bueno, viene la definición de límite aquí en el Larson, vamos a checarla. Es una definición muy parecida a la que dimos el día lunes, nada más que pues ahora pues viene mucho mejor escrita. En vez de que la estemos escribiendo en nuestra pizarra de Zoom, pues la podemos tomar de aquí directamente. Decimos que podemos calcular el límite cuando x tiende a infinito, es decir, x se va haciendo cada vez más y más y más grande, o cada vez más y más y más pequeño, es decir, cuando tiende a menos infinito, y que ese es un número L, el límite es un número L, existe, es un número real, y eso lo que significa, bueno, pues es un criterio parecido al epsilon delta. Nada más que ahora cuando estamos manejando infinitos, pues resulta que ahora tomamos siempre números más grandes que un valor. En este caso, por ejemplo, más grande que m, o en el caso de menos infinito, menor siempre que alguna n negativa. Que es básicamente lo que habíamos visto nosotros el día lunes. Nada más que aquí están invertidas, de hecho, las definiciones. Están escritas al revés. También un pequeño detalle muy importante que ya habíamos platicado también el día lunes acerca de cómo se comportan lo que le vamos a llamar más adelante las asíntotas. Nosotros estamos acostumbrados a algo que tal vez nos mencionaron nuestros profesores en nivel medio superior, donde nos decían que las asíntotas nunca se cruzan. Pero, pues resulta que hay algunas funciones que entre más grande se vayan haciendo, la X, entre más lejos esté del origen la X, pues resulta que la función empieza a oscilar cada vez más, más tenue. Este tipo de funciones van a ser funciones periódicas. Seguramente esta función que tenemos aquí, déjenme, les pongo el marcador para que vean dónde estamos analizando la gráfica ahora. Aquí en este caso, es una función que seguramente proviene de alguna función seno, alguna función coseno. Es una función que va oscilando. Pero si se fijan, la oscilación aquí, para empezar, pues viene quién sabe de dónde, ¿no? Tal vez desde infinito. Pero aquí se empieza a estabilizar y se empieza a hacer cada vez más pequeña la parte de la oscilación, lo que es el máximo de la oscilación. Entonces, se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y aquí lo que nos están prácticamente diciendo es que tiende a este límite L. Pero si se fijan, siempre lo está cruzando, lo cruza de maneras infinitas. Hay una infinidad de veces que lo está cruzando, pero cada vez se va acercando más y acercando más y acercando más. Cada vez se va pegando más a lo que es esta recta L, más bien dada por el número L. Así que pues hay que abrirnos un poco más, hay que abrir nuestra mente un poco más y olvidar, bueno, no olvidar por completo, pero sí darnos cuenta
que a veces lo que nos dijeron en nivel medio superior pues era para simplificarnos demasiado las definiciones, cuando en realidad pues no siempre sucede de esa manera, ¿no? Una asíntota no es algo que no vayan a cruzar. Simplemente va a ser algo que cuando nosotros nos vamos a infinito, pues nos va marcando prácticamente la tendencia que tiene nuestra función. Los teoremitas que les decía, vamos a verlos, vienen aquí en esta segunda página de esta sección. Y de hecho aquí ya prácticamente nos definen lo que es una asíntota horizontal o vertical. Y lo llaman entonces una recta igual con L. Decimos que es una asíntota horizontal de nuestra gráfica si precisamente la L es un límite ya sea hacia menos infinito o hacia más infinito. Es el límite de nuestra función cuando x tiende a menos o a más infinito. A eso le vamos a llamar entonces una asíntota horizontal. Va a haber un caso análogo para las asíntotas verticales. Ahorita vamos a regresar a esa página donde nos definen las asíntotas verticales, pero va a tener que ver también con esta parte de los límites. De hecho, se van a invertir un poco. Va a ser más o menos lo que vimos el día lunes. Y unos pequeños teoremitas que les decía, que nos indican cómo vamos a trabajar con este tipo de límites cuando x tiende a infinito o a menos infinito para prácticamente cualquier potencia r, racional positiva. Ahí, esto es algo muy importante, hay que cumplir con las premisas. La r tiene que ser un número racional positivo, c es algún número real, y entonces aquí el límite cuando x tiende a infinito de c entre x a la r siempre es 0. O bien, también, cuando x tiende a menos infinito, el límite de c entre x a la r también es 0. Al final de cuentas, pues no, realmente no importa si vamos hacia más o hacia menos infinito. Lo que está pasando aquí es que la x crece demasiado. Es algo que habíamos notado la clase de lunes. En este caso, ambas, estas dos, los dos denominadores, crecen demasiado. En valor absoluto. Profe, creo que le Entonces, pueda hacer un poquito de, bueno, acercarle un poquitito más. acercarlo, o sea, hacerlo más grande. Ajá, ajá, un poquito de... Déjeme ver. Sí, Sí, sí. déjeme ver. Nada más tengo que cerrar aquí la botonera de Zoom y hacerlo más grande. ¿Así de grande o más? Sí, si quieres, está bien. No, pues usted diga. ¿Sí lo alcanza a ver así o lo hacemos más grande? A ver, nada más un poco. Sí, ustedes pidan, no se preocupen. Ya, ahí está ¿Ya con perfecto. eso? Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces ahora déjenme corregir al menos la parte de las flechas y mover aquí tantito para que se vea mejor. Y les decía entonces, este tipo de límites, cuando XR en realidad se puede ir a infinito o a menos infinito, la idea es que estos valores x a la r van a crecer demasiado en valor absoluto. Su valor absoluto va a ser muy grande cuando la x tiende a infinito o a menos infinito. Si se fijan, no nos está importando el signo. Tampoco nos importa la r, porque la r puede ser un número racional, es decir, para empezar, puede ser una raíz cuadrada incluso si quieren, pero las raíces cuadradas siempre van creciendo también. A medida que ustedes se alejan del origen, la función raíz cuadrada pues es una parábola. Entonces aquí, raíz cuadrada de x siempre va para arriba. Aunque sea muy poquito, pero siempre va para arriba. De hecho, la velocidad a la que va creciendo cada vez se hace menor, pero nunca deja de crecer en realidad. Y lo mismo va a pasar para prácticamente cualquier raíz. Raíz cúbica, raíz décima, raíz grado 20 si quieren. Esas a lo mejor aquí crecen mucho, pero de repente llega un momento en el que se estancan todavía más rápido que las raíces cuadradas. Por ejemplo, una raíz de grado, digamos, 10. Pero siempre va para arriba. Bueno, aquí la flechita pareciera que no, pero siempre va para arriba. Por eso es que nos están diciendo que tiene que ser un número racional positivo.
para cualquier número racional, incluidas las raíces, las que fueran, aquí por ejemplo, esta tendría que ser x a la 1/10. Bueno, pues aunque sea esa, sigue creciendo. Y si nos vamos a infinito, pues esto también se va a infinito. No tienen un límite este tipo de funciones. Siempre siguen creciendo. Ahora bien, si ustedes dividen una constante c que se queda fija, vamos a ponerlo así, la c en este caso siempre es fija, pues va a llegar un momento en el que a lo mejor les da 1, después les da un medio, luego les da un quinto, luego les da un décimo y así se siguen. El numerador siempre queda fijo, mientras que el denominador va creciendo, creciendo, creciendo. A lo mejor es negativo, pero aún así, a lo mejor empiezan con -1, luego avanzan un poco más a la izquierda y llegan a -1/2, luego a -1/10, y como sea, estos dos se van a 0. Estos dos tipos de límites. Ahora bien, aquí no sé si venga, déjenme checar, no sé si venga un teorema generalizado, pero en realidad aquí lo que va a pasar es lo siguiente. El límite, déjenme escribirlo así, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de una función racional dada por p entre q, ambos polinomios en términos de x, este es igual a 0 si el grado de p es menor que el grado de q. Vamos a ver qué tal andan con sus conceptos de álgebra. ¿A qué se le llamaba el grado de p, el grado de q en términos de una sola variable? El exponente más grande. Exactamente, es el exponente de mayor tamaño. Entonces, aquí, el exponente de mayor tamaño de p, aún así es menor que el exponente de mayor tamaño de q. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues como es de mayor tamaño el grado de q que el de p, esta crece más rápido. El grado de p limita de alguna manera el crecimiento de esa función. Así que, pues si nos vamos a más infinito o a menos infinito, pero crece más rápido la q que la p, pues la q le gana. Y caemos en un caso parecido a este. Crece mucho más rápido la q y entonces se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña esta fracción p entre q, de tal manera que ya cuando llegamos, si es que en sentido figurado obviamente, ya cuando llegamos a infinito o a menos infinito, pues esto ya se volvió 0 prácticamente. Este es, Profe, digamos, que un teorema general, que también vamos a poder utilizar. profe, ¿por qué C es fija? C, de hecho aquí en el teorema nos lo dicen, C es cualquier número real. Ahora, eso es fija. Acuérdense que sobre todo cuando manejamos un lenguaje algebraico, generalmente las primeras letras del alfabeto representan números, números que quedan fijos, mientras que las últimas letras del alfabeto las utilizamos también para números, pero que no sabemos qué valor van a tomar. En este caso, la X está variando hacia infinito o hacia menos infinito, pero la C siempre va a quedar fija. Y puede ser tan grande como ustedes quieran, así como ese número que a lo mejor manejábamos alguna vez, 10 a la 10 a la 10, un 1 seguido de 100 ceros. Bueno, no importa qué tan grande sea la C, a final de cuentas x a la r es la que se está yendo a infinito. Va a llegar un momento en el que la va a alcanzar y la va a rebasar, y cuando la empiece a rebasar, esta fracción se va haciendo cada vez más y más pequeña. Hasta que cuando llegamos a infinito, les digo de manera figurada, pues ahí ya se volvió 0 por completo. Estos van a ser los teoremas que vamos a tratar de utilizar para este tipo de límites. Por cierto, ya les puse los ejercicios de la lista 4, la lista que corresponde a este tipo de límites, límites infinitos y límites al infinito. Y también voy a subir lo que es la lista 5, a lo mejor del mismo manual de donde extraje la lista 4, y ese va a ser de asíntotas, tanto verticales como horizontales. Entonces, yo esperaría que el día de hoy, o a más tardar, el día de mañana, pudiéramos ver ese tema de asíntotas. Que a final de cuentas es algo muy sencillo, porque si se fijan, déjenme moverle aquí tantito. En realidad ya tenemos aquí una definición bastante sencilla.
La recta y igual con L es una asíntota horizontal de la gráfica de f, ¿sí? El límite cuando x tiende a menos infinito o a infinito de f de x es L, precisamente. Entonces, más bien, una vez que calculamos los límites al infinito positivo o negativo, podemos ver si hay una asíntota horizontal o dos incluso. Acuérdense que también ya vimos un pequeño ejemplito, el del arco tangente, que de hecho tiene dos asíntotas, una en pi y otra en menos pi. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo esto que estamos viendo, se los voy a dejar ahí en Classroom. Vamos a extraer la parte de la teoría de aquí de Larson en esta ocasión. Si se fijan, ya hemos utilizado varios libros y es porque esta parte en el Spivak, por ejemplo, pues no viene tan bonita como aquí en el Larson. Aquí en el Larson incluso pues viene por separado, ¿no? Ya les había comentado. La primera parte de límites viene en la página más o menos 85, mientras que esta segunda parte de límites ahora hacia infinito, pues viene hasta aquí, en la página 196. ¿Alguna duda para comenzar a ver algunos ejemplos? Profe, a mí no me quedaron como así completamente claros los límites cuando tienden a cero. ¿Cree que si nos da tiempo podemos hacer un ejemplo de cuando tiende a cero uno? Cuando tienden a cero, Ajá. mm, Sí, porque era cuando tendían a cero era cuando en algunas ocasiones, o no sé cada cuánto, nos daban infinito, ¿no? De resultado. bueno, los casos que vimos el día lunes daba la casualidad de que eran cuando se acercaba a cero. Pero en realidad, déjenme ponerle aquí un ejemplo. Ujú. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos límite, cuando x se acerca a 1 de, digamos, 7, para no escribir siempre el 1, de 7 entre x cuadrada menos 1. Ahí el problema que vamos a tener con esta función nuevamente es que para empezar se indetermina justamente en 1, ¿no? En 1 está indeterminada nuestra función. Pero no solamente eso, sino que además resulta que si nosotros hiciéramos una tablita como la hacen aquí en el Larson y vamos investigando los valores de nuestra función muy cercanos a 1, vamos a poder notar que esto en realidad se va a infinito. De hecho, en ambos casos se va al mismo infinito, me parece. O bueno, déjenme checar. Por la derecha serían mayores a 1 y esto es positivo. Ah, no. De hecho, aquí hay una asíntota vertical. De un lado se va a infinito y del otro va a menos infinito. A pesar de que es una función par. Pero entonces, bueno, la idea de esta función, si la analizamos, si quieren ahorita que empecemos con los ejemplos, analizamos un poco más esta función. La idea es que no se trata de que sean límites cuando x tiende a 0, los que nos dan infinito. Aquí, por ejemplo, les decía, si nos vamos acercando por la derecha o por la izquierda, si es por la derecha son mayores que 1. Pero entonces aquí es un número fijo y en la parte del denominador, algo que se va acercando mucho a 0, pero que siempre es positivo. Entonces aquí resulta que va a dar más infinito. Si nos acercamos por la izquierda, son menores a 1. Y aunque estén al cuadrado, cuando le restamos 1, entonces son negativos. Y si son negativos, aunque nos estemos acercando al 0, nos estamos acercando por la izquierda al 0. Entonces, en ese caso, es menos infinito. Y bueno, nuevamente lo que les decía, de lo que plantea su compañero, no es que sean límites cuando x tiende a 0. Puede ser un límite como este, por ejemplo. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos, pero primero déjenme mostrarles lo que es la definición que les decía Profesor, hace rato. ¿Qué pasó? bueno, y bueno, en la parte de las asíntotas horizontales, por ejemplo, eh, bueno, la diferencia con las asíntotas verticales era que en las horizontales, o sea, yo vuelvo a el valor de X, o sea, suficientemente grande para que, pues,
y me dé un valor, ¿no? Y en el de las verticales, X podría tender a un número A y Y podría crecer hasta el infinito. Hasta infinito o incluso a menos infinito. Ajá, pero, o sea, la diferencia está ahí, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en las verticales X tendría un número A y Y se podría volver muy grande, pero en las Ujú. horizontales sería que X se vuelve muy, muy grande. Sí, de hecho es lo que les decía hace rato, prácticamente es la misma definición incluso, solo que se invierten los papeles, justo como usted lo está diciendo. En una la Y crece demasiado y en la otra la Y queda fija. Mientras que en la primera, en las asíntotas verticales, la X se acerca a un valor y en las asíntotas horizontales la X crece demasiado, ya sea hacia infinito o hacia menos infinito. Por Ok, eso, gracias. de Sí, alguna sí, manera sí. sucede eso, ¿no? Como que se invierten los papeles. Sí, sí, sí. Sí, es que no me quedaba muy claro, pero ya. Sí. Ahorita vamos a regresar aquí a esta definición, a la de asíntota horizontal, pero déjenme entonces borrar aquí esto que tenemos y mostrarles lo que es la definición, porque la vez pasada no habíamos visto esa definición, solamente habíamos platicado lo que eran las asíntotas verticales. Me parece que está en la página 86. Déjenme ver. Calcular límites infinitos. Propiedades. Bueno, no. Me parece que estaba antes entonces. Ahí están, asíntotas verticales. Y ahí viene la definición. Y justamente como decíamos hace rato, ¿no? Como nos lo planteaba también su compañero hace un momento. Aquí tenemos la definición con la flechita en rojo. Ahora, nosotros lo que hacemos es que X tiende a un valor C, que es justamente lo que decía su compañero. En este caso no es que la X crezca mucho o que se vaya a menos infinito, simplemente X se acerca a un valor C, ya sea por la derecha o por la izquierda. Y en alguno de esos dos límites, resulta que nuestra función ahora se va hacia infinito. Es decir, ahora la función es la que crece. Se invierten los papeles respecto a lo que es la asíntota horizontal. Y en ese caso, bueno, pues en vez de tener una recta vertical, perdón, en vez de tener una recta horizontal cuya ecuación es y igual con L, donde L de hecho es el límite al infinito o a menos infinito de nuestra función, ahora en este caso es una recta vertical y estas tienen este tipo de ecuaciones, x igual con c, donde la c es precisamente el punto hacia donde se acerca la x. Y nuevamente, pues tenemos aquí algunos dibujitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta hipérbola equilátera, una hipérbola parecida a 1 entre x, que era una función que habíamos analizado el día lunes. Y aquí en este caso se comporta de una manera muy parecida. Incluso podríamos hablar también de una asíntota horizontal. La mayoría de este tipo de funciones, funciones racionales, que se comportan como este tipo de hipérbolas, no solamente podemos hablar de asíntotas verticales, sino que también tienen asíntotas horizontales. Y en algunos momentos, en algunos casos incluso, por eso era importante que una función racional, así como lo habíamos expresado hace rato, déjenme volver a anotarlo, que teníamos una función f de x igual con un polinomio en x entre otro polinomio, ahora q de x, lo representáramos como lo siguiente, como un cociente más un residuo entre la misma q de x. La q de x no cambia, es el divisor. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes recuerdan sus clases de álgebra de nivel medio superior, el residuo, así como en el residuo numérico, siempre es menor que el divisor. Nosotros paramos nuestro proceso de división cuando encontramos un residuo que es menor que el divisor. En este caso, decimos que es menor que el divisor porque su grado es menor. Entonces, cuando la x, aquí si nosotros calculamos entonces, vamos a abusar un poquito del lenguaje, límite cuando x tiende a infinito, o más o menos infinito, cualquiera de los dos.
Bueno, pues lo que va a pasar es que aquí el residuo tiene grado menor que Q de X, entonces este de inmediato pensamos que se va a 0. Y si se fijan, entonces el límite va a quedar solamente como el cociente, pero este cociente resulta que puede ser una ecuación, es otro polinomio. Llamémosle c de x, por ejemplo. Y este c de x a veces es una línea así. Y entonces resulta que vamos a tener gráficas que tienen asíntotas de esta manera. Bueno, aquí, perdón, esta ya no. Esta ya ni siquiera sería función. Entonces déjenme borrarlas porque ya estoy cometiendo aquí tonterías. Sería más bien así, por ejemplo. Y que aquí, digamos, incluso haya una asíntota vertical y de aquí igual. Viene así. Pero entonces estaríamos hablando de este tipo de asíntotas, que se llaman asíntotas oblicuas. En este caso, c de x tendría que ser lineal. Es, por ejemplo, a por x más b, que es la forma estándar en como nosotros trabajamos con las ecuaciones lineales de las rectas. O mx más b, si lo quieren ver también de esa manera. Lamentablemente luego la notación no es estándar. Cuando trabajamos en geometría analítica a veces le llamamos simplemente m por x más b, que es la forma pendiente ordenada. Pero cuando trabajan en otro tipo de matemáticas, por ejemplo en su calculadora, a lo mejor algunos de ustedes habrán tenido un excelentísimo curso de probabilidad y estadística, o a lo mejor llevaron algún buen laboratorio de física o de química e hicieron algo que se llama cálculo de líneas de tendencia, o bien ajuste de curvas también, que es que mediante los puntos experimentales que ustedes obtienen en el laboratorio, resulta que lo ajustan a una curva o a una recta, por ejemplo, en este caso. Y en las calculadoras, de hecho, viene así, a por x más b. Pero bueno, lo importante, el cociente, a veces también puede ser una recta. Ahora bien, aquí no hay que olvidar que esto es en realidad cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Estas rectas, estas asíntotas oblicuas, las vamos a tener únicamente con límites al infinito o a menos infinito. Pero no solamente estas. Resulta que el cociente pues también puede ser una cuadrática. Entonces, ahorita vamos a ver algunas gráficas que vienen aquí en el Larson, ya me puse a checarlo, y bastante bonitas porque precisamente tienen asíntotas que resulta que son cuadráticas, son incluso hipérbolas. Pero bueno, lo importante, al menos ahorita, es lo que estábamos poniendo aquí. Esto de acá, asíntotas verticales. Es prácticamente la misma definición, pero ahora f de x es la que tiende a infinito cuando x se acerca a un valor. En el caso de las asíntotas horizontales, la x tiende a infinito y el límite de f de x resulta ser un número real, una L. Entonces, se parecen las definiciones. A final de cuentas son dos tipos de asíntotas distintas, una horizontal y otra vertical. Pero si se fijan, pues aquí ya incluso podemos definir lo que son asíntotas oblicuas. Entonces, en estos casos, si el cociente es distinto de un real, entonces hay asíntotas oblicuas. En el caso de que sea mx más b, si lo quieren ver como en geometría analítica, o bien incluso curvas en general. Curvas que pueden ser, como les decía, cuadráticas, pueden ser incluso hipérbolas. Ahorita vamos a ver esas gráficas. Nuevamente les pregunto, ¿hasta aquí alguna duda con las definiciones? El problema de este tipo de materias, sobre todo ahorita que lo estamos tratando de ver con esta profundidad, a diferencia de como tal vez lo vieron en su curso de medio superior, que era un poco más práctico, el problema es precisamente eso, que es ya una parte muy teórica.
¿Dudas con la parte de las definiciones? Bueno, por ejemplo, en las asíntotas verticales, bueno, es que por ejemplo yo leí en el Stuart, casi todas las gráficas que ahí te enseñan para asíntotas verticales, como el límite por izquierda y por derecha es el mismo. Entonces, pues ya dice. Jóvenes, una enorme disculpa, se me olvidó que estábamos de nuevo en una sesión con límite de tiempo. Se nos acabó entonces el tiempo y su compañero ya ingresó, ya el que nos estaba planteando la duda del Stuart. Ah, sí. Sí, bueno, puede continuar, por favor, gracias. Bueno, es que ahí las gráficas que plantea, por ejemplo, el límite por izquierda y por derecha es el mismo, entonces ya como que concluye que tiende a infinito. Pero aquí lo que estaba viendo que está presentando en el Larson es que dice que si existe, bueno, ahí eran diferentes los límites por izquierda y por derecha y existía un intervalo que contenía C, pero, o sea, en el numerador era diferente de cero y en el denominador era diferente de cero y concluyó que el límite existía, pero mi duda es que ¿por qué existía si eran diferentes por izquierda y por derecha? Les comparto tantito la pizarra para tener más espacio. Lo que plantea, por ejemplo, el Stuart seguramente es una función como esta. Vamos a poner aquí nuestros ejes de coordenadas, vamos a poner por acá que anda una, digamos, x igual con, ¿qué nos gusta? Con 7. Nos está gustando el 7 el día de hoy. Entonces, a lo mejor pasa lo siguiente. Tenemos por aquí nuestra función, de tal manera que cuando nos acercamos precisamente a x igual a 7, en ambos lados de x igual a 7, el comportamiento es el mismo. El límite es infinito, positivo. Entonces, hay una pequeña precisión respecto a los conceptos. Recuerden que nosotros tenemos ya un teorema que lo que nos dice es lo siguiente, que es el teorema de límites laterales, de hecho así se llama. Nos dice lo siguiente. Primero, nos dice, sí, 1, límite cuando x tiende a, en este caso, sí, a, por la derecha de f de x existe. Y límite de la misma función f de x, pero ahora por la izquierda, a menos, también existe. Y son iguales. Entonces, ay, perdón, no sé qué pasó. Es que no le puse que se hiciera más grande. Entonces, 2. Pues resulta que podemos decir que existe límite cuando x tiende a, así ya sin importar por qué lado nos estemos acercando, de nuestra función f de x, y este es igual con L. Y de hecho, los tres son iguales. O sea, este es también L, lo vamos a poner así como si estuviéramos en química. L es igual con el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. También es igual con el límite cuando x tiende a nada más que ahí ya no me alcanzó porque están los botones de zoom. Entonces déjenme borrar esto y hacerlo más para arriba. Decíamos, límite cuando x tiende a, pero ahora por la izquierda de f de x. Pero este también es, entonces, el límite ahora por los dos lados, cuando x tiende a, así, sin importar el lado, de f de x. Los tres son iguales. Ahora bien, a eso se ha de referir el Larson. Y bueno, pues aquí realmente no es que exista. Cuando hablamos de límites infinitos, no es que exista,
sino que simplemente denotamos que el límite se va a infinito, y por eso es que utiliza el teorema y se le ocurre decir, bueno, en realidad a todos los matemáticos se nos ocurre decir que sí existe el límite y también es infinito. Ahora bien, ¿cuál es el caso que maneja el Larson? Bueno, pues ahora igual, incluso parecido, porque resulta que a veces ese tipo de funciones tienen hermanitas extrañas. También aquí en x igual a 7, por ejemplo, y les decía, hermanitas extrañas, porque se comportan muy parecido, pero resulta que de alguna manera al revés. Por un lado se va hacia más infinito, mientras que por el otro se va a menos infinito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues tenemos de esta parte de la gráfica o de esta parte de la función que el límite cuando x tiende a 7 ya de manera puntual por la derecha de f de x es igual, o podemos aquí decir que es igual a infinito positivo, pero aquí acuérdense que esto en realidad es notación. Lamentablemente en matemáticas luego usamos demasiado de lo que es nuestra propia notación. Tratamos de respetarla y todo, pero a veces abusamos de la notación. Decir que el límite es igual a infinito no quiere decir que el infinito vaya a ser un número. Simplemente quiere decir, recuerden la definición, que esto crece demasiado. Mientras que del lado izquierdo, bueno, pues también podemos decir algo parecido, de tal manera que ahora límite cuando x tiende a 7, pero por la izquierda de f de x, ahora es menos infinito. ¿Ustedes qué dirían a partir de estos dos del límite unilateral cuando x tiende a 7 de f de x? El problema es que no podemos decidirnos. Incluso el mismo teorema de límites laterales nos estaría diciendo, bueno, los límites no son iguales. Si nosotros pudiéramos decir que infinito es un objeto tangible, un objeto que podemos manejar de una manera sencilla como todos los números reales, bueno, pues infinito y menos infinito no son iguales. Y por lo tanto este pues no existe. Ahora bien, lo que hace Larson es decir precisamente esto. Aquí a final de cuentas hay una asíntota. La asíntota la definimos en términos de los límites laterales, no del límite bilateral. ¿Por qué? Porque además tenemos funciones también bastante raras. Déjenme plantearles, por ejemplo, esta. Ahorita lamentablemente no me acuerdo bien de las fórmulas, pero, por ejemplo, hay funciones que son así, que por un lado se van hacia infinito, otra vez digamos en x igual a 7, mientras que por otro, pues a lo mejor son constantes. Y digamos que aquí está un hueco, ¿no? No sé, se me ocurre decir algo así. F de x, incluso a lo mejor nos podemos aventar a definirla. F de x definida por intervalos. De tal manera que si x es mayor a 7 o si x es menor estrictamente que 7. Y vamos a decir que aquí, por ejemplo, sea como que será ahí, como un 3 tal vez. Entonces es igual a 3, es una constante por la izquierda, mientras que por la derecha es 1 entre x menos 7. Es decir, ahí del lado derecho va hacia más infinito. Entonces, este es un tipo de funciones bastante extrañas, pero que resulta que sí las hay. Incluso se nos pueden ocurrir una infinidad de funciones que se comporten de esta manera. Simplemente en vez de que fuera un 3, puede ser un 2, puede ser un menos 5, puede ser un menos 20, puede ser 0 también. Hay una infinidad de estas funciones. Y esto, a final de cuentas, esto sigue siendo una asíntota. Perdón. La dislexia de repente se me acelera. Entonces, asíntotas. Esto sigue siendo una asíntota. A lo mejor podrían decir, bueno, es una asíntota por la derecha. Realmente el concepto de asíntotas no respeta al lado. Mientras sea de un lado una asíntota, pues es asíntota de la función, simplemente. ¿Dudas? Entonces concluye que el límite existe porque pues infinito no es un número. En realidad no existe.
Ese es el problema grave con el infinito. El límite no existe. Decimos que es infinito porque crece demasiado o decrece demasiado en el caso de menos infinito. El Stuart a lo mejor toma ese abuso del lenguaje y dice que sí existe y es igual a infinito si en ambos lados es infinito, pero realmente el infinito es un concepto, es una idea. Es algo, si ustedes computacionalmente, sobre todo hablando con ustedes que pues saben a lo que me refiero con computacionalmente, es decir, lo que podemos hacer con una computadora, el infinito no lo conocen, no lo conocemos. El infinito es algo que no podemos manejar computacionalmente hablando. Los matemáticos hacemos la faramalla de que lo manejamos y hacemos cosas medio locas con él, pero realmente no es algo que podamos manejar, es un concepto nada más. No lo pueden programar, por ejemplo. El infinito no es algo que puedan programar. Entonces yo creo que más bien ahí el Stuart lo que hace es tomarse esa licencia, es un libro muy bueno, y bueno, se toma esa licencia de decir que el límite, si en ambos lados es infinito, entonces el límite puntual es infinito, el límite bilateral, por llamarle también así, pero pues es simplemente una licencia que se toma, ¿no? Entonces es como lo que denota, ¿no? O sea, que nada más una función o se hace muy, 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 muy chica, o se hace muy, muy, muy grande, pero como tal no existe así como tal. Exactamente. Incluso piensen simplemente en la palabra límite. Límite quiere decir que llegamos a un lugar y hasta ahí, ya no hay más adelante, ¿no? No podemos pasar de ahí. Eso es un límite. Un límite infinito, pues realmente incluso pareciera como una contradicción, ¿no? Ujú. Entonces, más bien, justo así como lo plantea usted, eh, decimos que el límite es infinito cuando en realidad no hay un límite, pero siempre crece mucho o decrece mucho. Es decir, se va muy hacia arriba o muy hacia abajo y nunca para. Eso es lo importante, nunca para. Porque si en algún momento parara, aunque fuera dentro de 2 millones de años, si eso, digamos que va avanzando un milímetro cada segundo, bueno, si en 2 millones de años para, pues ya ninguno de nosotros va a estar vivos, pero esa cosa sí tiene límite. Es una cosa enorme, pero sí tiene límite. Entonces, ese es el tipo de conceptos que sí es necesario tener muy claro, sobre todo porque los van a seguir manejando en otro tipo de matemáticas. Por ejemplo, cuando ustedes trabajen lo que es la parte de modelación matemática mediante ecuaciones diferenciales, ustedes van a llevar un curso que se llama ecuaciones diferenciales en segundo semestre. Ahí hay algo que se llaman problemas al límite. Y hay límites precisamente infinitos, es decir, cuando ustedes dejan un experimento que transcurra durante un tiempo indefinido. Entonces, esos son también llamados problemas en la frontera. Ahora bien, pues realmente nunca llegamos a esa frontera, pero pues nos gusta darnos esa idea, ¿no? De que cuando dejamos correr un programa de manera infinita, pues llegamos a lo mejor a algún tipo de patrón o algo así. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, la clase pasada me dijo, profe, que íbamos a checar sobre lo del rango de una función de la lista 2. No sé si se pueda o... El rango, sí. Si quiere ahorita lo checamos, nada más déjeme ver. Ah, sí, sí tenemos bastante tiempo. Nada más déjeme terminar con los temas que tenía planeados para hoy. Ya nada más es checar ahí unos 2 ejemplitos que vienen en el Larson. Y regresamos a ese problema de la lista, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a regresar al Larson, como les decía, porque sí me gustaría que viéramos algunos ejemplitos bastante especiales que vienen aquí. Nada más déjenme subirle, por ejemplo, este que les platicaba, que es más o menos como una campana de Gauss, una función relativamente sencilla, 1 entre x² más 1, y de hecho,
un tipo de funciones, una familia de funciones, como se les llama, que se llaman bruja de Agnesi, que en realidad es una mala traducción. Esto tiene toda una historia. En realidad, Agnesi era una matemática, una de las primeras matemáticas en aquella palabra. Y el problema es que la traducción pues era mala, ¿no? En realidad, la palabra que utilizó Agnesi era vela, pero pues la tradujeron como bruja, la bruja de Agnesi. Y se le quedó el nombre simplemente. De hecho, pues aquí viene un poquito de la historia, ¿no? En esta última sección. Lo que me interesa mucho es, por ejemplo, esta función, las que tienen además raíces. Porque estas funciones siguen siendo funciones racionales. Ya no son funciones racionales donde en el numerador tengamos un polinomio y en el denominador también sea un polinomio, porque empezamos a mezclarlo con raíces. Pero sigue siendo funciones algebraicas, se le sigue llamando a veces funciones racionales también. Y si se fijan, ¿qué es lo que está pasando nuevamente aquí con esta función? Resulta que ahora tenemos dos asíntotas. Una hacia la derecha, una cuando la x tiende hacia infinito positivo, hacia acá, y otra hacia infinito negativo, distinta. La clase anterior, que alguno de ustedes había contestado, de cuántas asíntotas horizontales es posible tener. Bueno, pues podemos tener dos, porque a final de cuentas podemos manejar dos límites, hacia infinito y hacia menos infinito. Además, la parte también que les platicaba, aquí si se fijan, cruza a la función. Nuevamente ese concepto de que a veces nos lo manejaban de una manera un tanto errónea en nivel medio superior y nos decían que una asíntota es una recta que limita a la función y que la función entonces nunca la puede ni tocar ni traspasar. Bueno, pues eso a lo mejor es cuando nos vamos hacia los infinitos, pero en las partes intermedias sí puede haber varios cruces. Entonces, les decía, les voy a dejar esta parte, lo voy a extraer ahorita terminando la clase y lo voy a juntar con la otra parte de límites infinitos. Y también algo que me interesa que veamos es el otro ejemplo de también asíntotas, pero donde, esta que les rato que les decía que seguramente tenía que ver con una función seno o coseno. Bueno, pues aquí la tenemos ya. Seno de x entre x. Y por cierto, estos límites son límites muy, muy importantes. Si tienen posibilidad, apúntenlo. Si están llevando apuntes, apúntenlo por favor. Porque si se fijan, cuando x tiende a infinito, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde tiende esta función? Resulta que tiende hacia cero, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeñita, más pequeñita. Y entonces tiende a cero. Y pasa lo mismo, de hecho, con la función coseno. Límite de coseno entre x cuando x tiende a infinito, pues también va a ser cero. ¿Eso por qué? Porque a final de cuentas la función seno es una función que está acotada. Mientras que la x pues va a crecer de manera indefinida. Y bueno, se nos atravesó y vienen algunas aplicaciones aquí. Según yo por aquí venían también. Déjenme checar. Ese ejemplo que quería mostrarles. Aquí empiezan los de asíntotas oblicuas. De aquí, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Cuando nosotros hacemos la división, como decíamos hace rato, por ejemplo, en el inciso A, esta función de aquí, en el inciso A se hace la división 2x cuadrada menos 4 entre x más 1, les da este cociente y les sobra entonces 6. Este es nuestro residuo. Cuando aplicamos entonces los teoremitas de los que hablábamos hace rato, entonces resulta que aquí se queda límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 6 más 6 entre x más 1. Resulta que de aquí, se va a 0.
pero entonces nos queda esta recta, que resulta ser pues precisamente esta de aquí. Ahora bien, el límite como tal sigue siendo infinito, pero lo que es curioso es que sirve también como asíntota. Sigue siendo una asíntota, solamente que es una asíntota oblicua. Pero el límite de la función pues resulta que sigue siendo infinito. El numerador tiene un grado más grande que el denominador. Entonces, si la x crece mucho o decrece mucho, pues resulta que se vuelve infinito o menos infinito. Pero aún así, si se fijan aquí hay una asíntota oblicua. Y no son el único tipo de asíntotas que vamos a tener de ese estilo. Les platicaba también de que a veces tenemos asíntotas que resultan ser, déjenme ver, por acá deben estar. No, parece que no. Y bueno, aquí ya empezaron con máximos y mínimos. No, parece que no están aquí. Pero bueno, son funciones en las cuales tenemos asíntotas cuadráticas e incluso hipérbolas. Entonces, déjenme volver a poner la pizarra. Y la idea en esos casos es la siguiente. Tenemos nuestros ejes de coordenadas. Por aquí a lo mejor tenemos una parábola. Por aquí a lo mejor una hipérbola. Y resulta que entonces nuestra función se comporta de la siguiente manera. Por aquí se va pegando mucho a lo que es esta parábola. Entonces, eso es cuando tiende a x a infinito, positivo. Pero cuando x tiende a menos infinito, se acerca ahora a esta hipérbola. Entonces son funciones también un tanto extrañas. Entonces aquí cuando x ahora tiende a menos infinito, resulta que tiene un límite, por ejemplo, tal vez 0, ¿no? O bien incluso algunas otras todavía más extrañas, donde tenemos incluso que el eje de las y es una asíntota vertical y después vuelve a pasar alguna parte en el segundo cuadrante. Y bueno, vamos a ver entonces, ahora sí bien, de manera analítica los ejemplos que vienen en el Larson. Vamos a ver al menos uno. Y para checar precisamente la parte que les decía del cálculo de límites, porque hay ahí algunos detallitos algebraicos que tenemos que ir aplicando. Entonces, déjenme regresar al Larson. Y bueno, pues aquí ya incluso empiezan con aplicaciones de la derivada. Aquí el Larson, por lo que estoy viendo, no ve trascendentes tempranas. Todo lo analiza primero con funciones polinomiales, funciones algebraicas, y después se va con funciones trascendentes. Bueno, aquí por ejemplo, de hecho era una parte de una lista que quería sacar, pero al final pues ya no se pudo, ¿no? Vamos a ver, en este caso, encontrar límites cuando x tiende a infinito. Vamos a ver qué pasa en estos casos. Por ejemplo, en el inciso B, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en whiteboard, así como lo hemos venido manejando en algunos casos. Y lo vamos a hacer entonces en esa plataforma de whiteboard. Entonces, aquí,
La estrategia que les decía hace unos momentos es una estrategia algebraica. Aquí, primero, analizamos la función algebraicamente y realizamos alguna simplificación. Mediante la división. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto nos quedaría de esta función? Esta vamos a tener que es igual a el límite cuando x tiende a infinito. Ahora, ¿de quién? Véanlo nuevamente de la siguiente manera, como cociente más un residuo entre el mismo divisor, todavía x cuadrada menos 1. ¿Cuáles serían el cociente y el residuo en este caso? Sería 1 menos 3 sobre x cuadrada menos 1. 1 menos 3 sobre x cuadrada menos 2. No, menos 1, ¿no? Perdón. Déjenme borrar. Así. Entonces, aquí aplicamos teoremas de límites. Y esto nos va a dar límite cuando x tiende a infinito. Primero, de 1 menos límite cuando x tiende a infinito de 3 entre x cuadrada menos 1. Y entonces ahí empezamos a notar ciertas peculiaridades. Por ejemplo, este es el límite, me lo vamos a poner en otro color. Este que está en rojo es el límite de una función constante. Y nosotros ya sabemos, el límite de una función constante realmente no depende de a dónde se acerque la x. ¿Cuánto vale en este caso? 1. 1. En este caso vale 1. Y tenemos que aplicar entonces aquí el otro teorema. En este caso vamos a cambiar también de color. En este aplicamos el teorema de límites infinitos. ¿Qué nos dice ese teorema? Pues aquí tenemos una constante en el numerador entre x cuadrada menos 1. Es una función prácticamente potencia nada más. Y la x tiende a infinito, entonces este se vuelve ¿cuánto? Este se vuelve 0. O sea que al final, pues resulta incluso a veces un poco más sencillo, ya aplicando límites, perdón, más bien aplicando propiedades de límites o teoremas de límites, calcular este tipo de límites al infinito que estar manejando la parte algebraica de racionalización, de multiplicar por algún conjugado, etcétera, etcétera. Todas esas estrategias algebraicas que nos servían para cálculo de límites puntuales. Algo un tanto paradójico, fuera de lo que esperaríamos. Resulta que calcular límites al infinito a veces es más sencillo. ¿Dudas? Yo sí tengo una duda, maestra. Ah, bueno. Dígame. No, primero mi compañera. A ver. Ah, bueno. Y por ejemplo, en caso de que hubiera estado arriba, bueno, la X. ¿Cómo arriba la X? O sea, solamente X más 2, por ejemplo. Ajá, o sea, que donde se tuviera que sustituir la X, en este caso estuviera en el numerador y no en el denominador. Ahí entonces aplicaríamos el otro teorema que yo les estaba escribiendo, donde comparamos los grados de un polinomio de otro. Aquí en este, si se fijan, no podemos hacer eso, porque los grados de los polinomios en realidad son lo mismo. Entonces, en este caso,
lo que preferimos es hacer la división, y al hacer la división entonces aplicamos teoremas de límites. Límite de una función constante y límite de el que aparece incluso en el Larson, donde es una constante entre un polinomio. El problema es que a veces el residuo resulta que no es una constante. Entonces también por eso es que enunciamos el otro teorema, donde nos dice que el límite de P entre Q, cuando P tiene grado menor que Q, entonces es cero. Cuando tiende a infinito o menos infinito. Pero aquí en este caso no podemos aplicar ese teorema. Si tuviéramos, como usted menciona, vamos a hacer una pequeña variante de este mismo ejercicio. Si tuviéramos, digamos, un B', donde ahora fuera el límite cuando x tiende a infinito de ahora x más 2 entre x cuadrada menos 1, podríamos aplicar directamente nuestro teorema. Entonces se aplica teorema. Donde P es igual con, bueno, de hecho P de X, el polinomio P de X es igual a X más 2, Q de X es igual a X cuadrada menos 1, y entonces el grado de P es estrictamente menor que el grado de Q. Por lo tanto, aplicamos ese teorema y vemos que este límite L, pues en realidad, ¿cuánto tendría que ser? No, infinito. No. Cero. Tendría que ser 0, ¿no? Claro, Que es lo que ajá. nos decía ese teorema. Ajá. De hecho, este de alguna manera es un teorema generalizado, porque aquí incluye la parte de los que tienen grado 0. Si ustedes recuerdan los polinomios de grado 0, ¿cuáles son? Es uno. Ajá. Son las constantes, ¿no? Claro, sí. Entonces, de hecho, este es un teorema más general que el que viene en el Larson. O al menos yo no recuerdo que el Larson lo traiga, pero podemos enunciar este teorema que es más general. Incluye Entonces, el teorema que viene en el Larson. ¿Qué entonces pasó? si nos pone ejercicios así y vemos que es estrictamente menor, en este caso el de P, ya, nada, no hacemos nada más que poner que sea el límite y ya. Sí, de hecho, precisamente por eso estamos analizando todos estos teoremas. Oh, No, no los estamos demostrando, tendríamos que demostrarlos, por ejemplo. Aquí, si nosotros estamos proponiendo que el límite es igual a 0, bueno, pues tendríamos que buscar una épsilon de tal manera que para cualquier m mayor que 0, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos que irlos demostrando. Para eso sirve el criterio epsilon delta, para demostrar teoremas. Pero una vez que ya enunciamos el teorema, lo podemos utilizar así como ustedes lo están diciendo. Simplemente ven que el grado del numerador es menor que el del denominador, decimos que se aplica el teorema, cumple con las condiciones y por lo tanto el límite es igual a 0. Y ya nada más. Ahora bien, lo que no se vale, y sobre todo no se vale porque hay que irnos acostumbrando a un tipo de notación ya un poco más estricta. No se vale que simplemente digan lo siguiente, nada más que no me deja aquí, los botones de Zoom se contraponen con los botones de Whiteboard, entonces no me deja agarrarlos. No se vale que simplemente digan, ah, el de arriba es más grande que el de abajo y entonces esto es ya un 0, que lo digan así. Tendrían que enunciar el teorema. Decir, se aplica teorema donde P de X es este polinomio, Q de X es este polinomio, los grados los comparamos, nos damos cuenta que el de P es menor que el de Q y por lo tanto, por el teorema tal, el límite es igual a 0. Ya no estamos, digamos que en medio superior, donde a veces pues simplemente decían, ah, pues esto es 0 y esto es 1 y esto vale tanto, sino que aquí hay que ir cuidando también un poco la parte de la redacción. Sí decir que estamos utilizando algún teorema, decir que sí cumple primero las condiciones y a eso me refería hace varias clases ya, cuando les decía que en realidad la regla del L'Hopital no la podemos aplicar en algunos casos. En algunos casos ni siquiera tiene sentido que apliquemos regla del L'Hopital porque para empezar no es una indeterminación del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito o cualquier otra que se nos ocurra. La regla del L'Hopital tiene premisas muy particulares.
Y lamentablemente luego cuando nos decían, ah, bueno, pero si no puedes hacerlo algebraicamente, nada más aplica el L'Hopital y ya sale, pues no. Resulta que no, L'Hopital a veces ni siquiera se podría aplicar. Entonces no se vale que simplemente queramos aplicar propiedades y llegar a un resultado. Hay que ver primero si se puede aplicar o no. Pero bueno, regresando a la pregunta que hacía su compañero, pues en este caso ya identificamos que sí se puede aplicar el teorema, simplemente decimos que el límite es igual a 0. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, también ahí mismo en el Larson, déjenme, les vuelvo a compartir, aunque nos quedan 3 minutos y medio, yo creo que no nos va a dar tiempo otra vez de ver el problemita que mencionaba su compañero, pero ahora sí, le voy a pedir de favor entonces a su compañero que planteó el problema del dominio y el rango de la función, que mañana, antes de que comencemos con más ejemplos y con ya la parte bien de cálculo de asíntotas horizontales y verticales y todo eso, que antes de que comencemos con todo, nos recuerde por favor del ejercicio, porque seguramente ahorita ya no nos va a alcanzar el tiempo. Les decía, aquí en el Larson vienen otro tipo de estrategias también para calcular este tipo de límites. Nada más que déjenme verlas aquí. Ah, por ejemplo, esta de acá. A veces, calcular el límite no solamente requiere de que hagamos divisiones, sino de que, por ejemplo, aquí lo que hacen en este límite, déjenme ponerlo aquí. Vamos a calcular el límite cuando tiende a infinito t para esta función. La otra estrategia que también es muy común es la siguiente. Aquí lo que se hace es dividir. O bueno, también podría decirse que en realidad es una multiplicación por 1 entre t cuadrada y 1 entre t cuadrada. Donde aquí lo que nosotros vamos a escoger es la potencia más alta de t. ¿Qué es lo que va a ocurrir de esa manera? Si se fijan, de tener entonces t cuadrada menos t más 1 entre t cuadrada más 1, pues se transforma en esto que tenemos aquí hasta el final. Y entonces, en este paso intermedio hacia acá, es donde aplicamos teoremas. O en particular, más bien teorema que nos dice que el límite cuando tenemos una constante entre t elevada a cualquier potencia, cuando t tiende a infinito, esto siempre es igual a 0. Si se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Todos estos, este se vuelve 0, este 1 entre t cuadrada, aplicando el teorema también se vuelve 0, este también se vuelve 0, y los únicos que nos restan son precisamente los que provienen de las potencias más altas. Y en ese caso ya se simplifica solamente a 1. Entonces, esta también es una estrategia válida, una estrategia algebraica, alternativa a la estrategia de la división. De hecho, si ustedes hacen la parte de la división y aplican el teorema de que el residuo tiene menor grado que el divisor, y entonces esa parte del límite se vuelve 0, obtienen exactamente el mismo valor, el valor 1. Les decía, voy a extraer estas páginas para que las tengamos más a la mano ahí en Classroom. Y bueno, pues ahorita ya nos queda menos de un minuto. Mañana comenzamos con el ejemplo que planteaba su compañero, el de cálculo de dominio y rango. Y seguimos viendo estos ejemplos ya de una manera más detallada. Ahorita nada más quería verlos de esta manera un tanto superficial. En el chat, por favor, vayan poniendo presente y nos vemos mañana.